Eh, la imputabilidad. Primero vámonos a la palabra, qué es lo que es la imputabilidad. Y la imputabilidad es una palabra latina, como mucho de nuestro lenguaje, si no es latino es griego, y lo que nos indica que es la cualidad, la imputabilidad es la cualidad de ser imputable, y está compuesta por tres palabras específicamente. El in, que hace referencia a la introspección, a lo que está hacia adentro. El putare, que está vinculado al pensar específicamente, eh, podar selectivamente. Y el sufijo hable, en el cual da cuenta que se puede pensar hacia adentro, ¿no? De imputabilidad da cuenta de que a una persona se le puede atribuir la responsabilidad o culpa de algo, de su parte. Por lo tanto, la imputabilidad es la cualidad de ser imputable. ¿Mm? Por lo tanto, que puede ser imputado. Por lo tanto, está íntimamente vinculado a que puede ser acusado de un delito. ¿Mm? Y acá tienen que ustedes tener como la idea de que la imputabilidad tiene sentido en la medida que existe un delito. Sin delito no hay concepto de imputabilidad. No es un atributo per se, propiamente tal, como la atención, como la memoria, como la cognición, ¿no? Es, imputabilidad es el señalamiento legal que indica que una persona es sospechosa de haber cometido un delito. Es la capacidad, por lo tanto, que tiene un sujeto de ser sancionado por la ley. O sea, es un sujeto que tiene responsabilidad penal. De eso vamos a hablar. Por lo tanto, el concepto de imputabilidad en psicología, o bueno, ya de la psiquiatría, de donde sea, ¿qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Es nuestro? No. No. No hay manual. Ustedes, no sé, pues vean el Gomberov, vean eh, no sé, cualquiera. ¿Bien? Vayan al DSM-5, vayan al CIE-10 o CIE-11, si es que está todavía, está ahora. Vayan a algún manual y busquen imputabilidad. De psicología y de psiquiatría no existe. Es un concepto del derecho. Por lo tanto, nosotros acá estamos hablando de algo que no nos pertenece. Acá estamos de patúo, ¿no? Pero esto es un concepto que históricamente ha estado dando vuelta en la historia del derecho. Eh, para hacerlo simple, en el código de Hammurabi había un reconocimiento de la importancia de la intencionalidad de los actos. Ellos consideraban, o sea, estamos hablando de la ley del talión, estamos hablando hace hartos años atrás, eh, que consideraban algunas causales que eximían de esta responsabilidad penal. Aristóteles ya estaba hablando de esto, el Talmud hablaba de que no podía irse en contra de un sordomudo, de un imbécil o de un menor de edad. En las tablas de la ley romana, en el año 450 a.C., ya se hacía diferencia en responsabilidades criminales en relación a los demens, a los mentecaptus, a los furiosus. Por lo tanto, es un tema que se discute de hace mucho tiempo, pero que la psicología no estaba entre medio metida. Ya estamos hablando de los años 1982, la APA ya hace un señalamiento de que cuándo podía ser una persona inimputable. Y está vinculado claramente a procesos de enfermedades o defectos mentales en donde genera una incapacidad de apreciar la ilegalidad de la conducta. Por lo tanto, este concepto
es un concepto que no es de la psicología, pero que sí está explicado, o por lo menos, y lo vamos a ir viendo, el análisis sea más razonado, ¿no? Como lo decía anteriormente, la imputabilidad no tiene sentido porque si no es con el delito, ¿bien? Está ligado el concepto de directamente con esto, ¿ya? Y ahí tenemos que hacer referencia, obviamente, a nuestro Código Penal, que a saber, ¿no? Es de 1874, ¿bien? Nuevito, reciencito. Bien, nuestro, nuestro Código Penal en el artículo 1, hace referencia a qué es lo que es un delito. Por lo tanto, un delito lo vamos a entender que es una acción u omisión voluntaria y que es penada por la ley. Por lo tanto, las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre que sean voluntarias, a no ser que se conste lo contrario. Con ese a no ser que se conste lo contrario, se desata todo este proceso. Bueno, y obviamente, para que un delito sea un delito, se deben cumplir algunas consideraciones. El delito, si bien ya habíamos visto que es una acción o una omisión, necesariamente tiene que ser típico. ¿Qué significa esto de que el acto o la conducta sea típica? Es que está en un encuadramiento, ¿no? En un tipo penal, en una valoración. O sea, se debe ajustar esta conducta de acción u omisión a los presupuestos que están detalladamente establecidos como delito. Y para eso hay un montón de delitos tipificados. Yo me acuerdo que en el tiempo que trabajaba en gendarmería, estaban todos ordenados por orden alfabético. Bueno, en ese tiempo nosotros siempre, o sea, acá en Iquique, porque bueno, eso, les cuento que yo soy del norte, trabajo en Iquique, uno de los delitos más potentes, con mayor frecuencia, es el delito de tráfico de drogas. Ahora, bueno, no sé cómo estará esto, ¿no? Hace rato que salí de gendarmería, pero en ese tiempo era mucho. La mitad de la población penal, por lo menos, era acusada por tráfico ilegal de drogas. Eh, entonces, imagínense que cuando nosotros tipificábamos el delito tráfico de drogas, era el delito 7007. Entonces, hay un encasillamiento de un montón de conductas que están presentes, tipificadas, definidas, ¿no? Por lo tanto, viene una pregunta, ¿no? Y esta es una pregunta para la gente del derecho. Si no existiese un delito, eh, quiere decir que no es típico. Entonces, ¿podrá ser o no acusado? Bueno, ahí es un tema para el derecho. ¿Mm? Pero el delito es delito en la medida en que esta conducta de acción o omisión es típica. Todo eso tiene que ser antijurídica. O sea, una conducta de acción u omisión ya definida en el ordenamiento legal, que además sea contraria al derecho. ¿Y qué significa que sea contraria al derecho? Que este acto delictivo va en contra de un desvalor de un bien jurídico protegido. Por ejemplo, en el caso de los bienes protegidos individuales, es por ejemplo la vida, la integridad física, el honor, la indemnidad sexual, ¿no? Pero tiene que estar además contraria al derecho. Ahora bien, no solo eso, sino que además, para que exista un delito, se requiere una culpabilidad, o sea, un proceso en donde un tribunal responsabilice a una persona por esta acción típica antijurídica que se ha realizado. ¿Bien? O sea, cuando el juez dice, usted hizo tal cosa, usted es condenado por el delito de tráfico ilegal de drogas. ¿Bien? Por lo tanto, teniendo artilleo, ¿no?, del magistrado, es el que determina el delito. ¿Bien?
no hay delito antes ni duración pública se dé una idea de lo que ocurrió, pero otra cosa que realmente existe un delito. Bien, ahora bien, nuestra legislación en relación con los delitos tiene circunstancias que pueden dejar exento de responsabilidad penal a las personas o en su defecto atenuar la responsabilidad penal. Eso lo vamos a ver en las páginas que vienen ahora, ¿no? ¿Quién está exento de la responsabilidad penal en el Código Penal chileno? Esto es revisado al 26 de julio del 2019. En el artículo 10 de nuestro Código Penal nos dice que una persona que está exenta de la responsabilidad penal es el loco demente, el valor lúcido y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Esto es importante, especialmente esto que dice a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, porque el loco por sí mismo no es exento de responsabilidad penal. El loco o demente, o en este caso, para hablar de nosotros, alguna persona que tenga un trastorno severo en el eje 1, por sí mismo no es imputable. Porque con esto lo resolvemos simple, ¿no? El psiquiatra dice esquizofrenia simple y se acabó el cuento. No es imputable y es inimputable durante toda su vida. No es así. Al entender de que hay un intervalo lúcido, da la posibilidad de que una persona con esquizofrenia puede estar en momentos de estabilidad y puede ser responsable penal de los hechos. Bueno, son inimputables los menores de 18 años, claramente menores de 18 años se rigen, y mayores de 14, ¿no? Se regulan en relación con la ley de responsabilidad penal juvenil. Y el que obra en defensa de su persona o derechos, o sea, lo que se habla de legítima defensa, ¿no? Bueno, pero eso es otra materia y bueno, el artículo 10 tiene un montón de incisos que si ustedes quieren y quieren involucrarse más en esto, lo pueden revisar en el Código Penal. Pero lo más importante para nosotros es este tema de discriminar, porque es la función tanto psiquiátrica como psicológica de determinar el loco demente. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal? Bueno, ¿qué significa de que la responsabilidad se atenúe, no? Las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal permiten modificar la pena, la pueden bajar, son realmente situaciones específicas que influyen en la magnitud de la pena que es aplicada, ¿no? En el artículo 11, también del mismo Código Penal, da cuenta de las que son expresadas en el artículo 10, pero que no tienen todos los requisitos, ¿no? Por haber precedido inmediatamente provocación o amenaza, que es como esto de la legítima defensa, pero lo que nos interesa a nosotros es el inciso 5 del artículo 11, en donde tenemos que dar cuenta de que si esta persona obra por estímulos tan poderosos que naturalmente haya producido arrebato o obcecación, que es lo que podemos encontrar en la literatura, que son estos episodios psicóticos breves, ¿no? De pérdida de conciencia, ¿no? Pero antes de seguir hablando de esto, es necesario considerar algunas cosas. Pensar que el concepto de imputabilidad es un concepto jurídico que es interesante que tengan en consideración que trae conocimiento de la filosofía del derecho, de adscribir a teoría, a tesis sobre la culpa, el dolo, el libre albedrío, ¿no? En donde el juez toma una decisión
Y esto es importante, que la decisión del juez es una postura normativa, político-jurídica, que se escapa de todo orden de la psicología como ciencia propiamente tal, ¿no? Nosotros no tenemos los argumentos técnicos como ciencia para determinar si una persona es inimputable o es imputable. No podemos determinar el régimen de visitas que debe tener una persona, ¿no? En esta cosa de las separaciones, ¿no? Sería bueno que sea 2, 3 horas los días viernes y los sábados. O sea, no es competencia nuestra, porque las teorías del derecho para generar la aplicabilidad de las penas o la aplicabilidad de las sanciones que dé un tribunal de familia, por ejemplo, son, son determinadas por un juez, no por un psicólogo, si no tendríamos que cobrar como juez, ¿no? Al perito no le corresponde pronunciarse sobre esto. Indica diagnóstico, explicaciones psicológicas o sociales, porque también los trabajadores sociales están realizando pericia y están en este contexto. Tenemos la suerte de trabajar en equipos con trabajadores sociales para aclarar el actuar del imputado. Es interesante tener la consideración de que uno aclara a un tribunal. Y el peritaje propiamente tal es un documento legal, ¿ya? Por lo tanto, esto trae responsabilidades éticas importantísimas para poder decirle a un juez, orientar a un juez para tomar la mejor decisión. Por lo tanto, se supone que el perito dice la verdad, se supone que el perito no es parte, se supone que usted promete o jura decir la verdad y está bajo apercibimiento, claramente. Bueno, estas son reflexiones de un amigo, de Cristian Osorio Godoy, un psiquiatra de Tarapacá, no, de Arica y Parinacota, en donde esto también se los plantea a los médicos psiquiatras, ¿bien? Entonces, ahora, ya después de tener esto claro, ¿cómo lo hace el psicólogo? ¿Cómo orienta un psicólogo en su conocimiento especial, en su ciencia, en su arte, oficio a un magistrado? Porque eso es un perito. El peritaje ya vimos que es el resultado de todo el proceso, ¿no? Del trabajo, de la ciencia del psicólogo en este caso. Pero, ¿qué es un perito? ¿Perito tiene que ser un médico o un psicólogo? No, no. Un perito es aquel que conoce, es aquel que maneja un arte, que maneja una ciencia, que maneja un oficio. Y el ejemplo está por cuando roban, ¿no? Estos robos de obras de arte, ¿no? No mandan a un biólogo, no mandan a un bioquímico para ver la pigmentación, traen a un perito que sabe de arte y dice, no, esto es falso, esto es real, ¿no? O el cuadro que se robó de Siqueiros que vimos recién hace poquito atrás, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace este perito, cómo orienta en materias de imputabilidad, ya considerando, ¿no? Que, a ver, parece que me salté. Los objetivos es que vamos a generar un proceso científico desde nuestra disciplina para que el magistrado discrimine a este loco de mente que no ha, etcétera, etcétera, al que obra violentado por esta fuerza irresistible, o las atenuantes para aquellos que obran por estímulos tan poderosos que se haya producido arrebato y obcecación. Eso es lo que el magistrado necesita y espera de usted como perito cuando le dice, por favor, realice usted una evaluación de imputabilidad.
Por lo tanto, esta evaluación, ¿qué pretende? Pretende responder a que si la conducta de la persona que está vinculada a hechos delictivos ha sido influida por presencia de algún trastorno en concreto psicopatológico, ¿no? ¿En relación a qué? A dos bloques importantes, a la capacidad cognitiva y a la capacidad volitiva. ¿Qué significa esto? Que el concepto de imputabilidad está a la base dos conceptos que ya empezamos nosotros a dilucidar que interviene el psicólogo, ¿no? Que es la capacidad de conocer el hecho y comprender lo injusto del hecho, la capacidad cognitiva. Pero a su vez, también evaluamos la capacidad volitiva, o sea, la capacidad que se tiene para controlar y dirigir la conducta en relación con esta capacidad que se tiene de comprender lo injusto. Pero si esto fuera poco, tenemos que generar el proceso de relación causal, y que es si existe o no esta relación del trastorno, de la alteración cognitiva o volitiva a la conducta delictiva concreta. Creo, acá voy a mostrar el carnet, no sé si ustedes conocen el caso, pero en el sur, un chico con un diagnóstico de esquizofrenia, creo que en los años 90, si no me equivoco, asesinó a un cura en plena misa, ¿no? No sé si se acuerdan, no sé si saben de ese caso. Eh, Sí, lo recuerdo. sí, sí, ¿no? Fue un caso bastante interesante. Salió en la tele y todo. No, claro, sí, fue una conmoción pública, ¿no? A tratamiento psiquiátrico. Y él, después de que está estabilizado, sale en libertad. Bueno, El hasta caso ahora no de está Rodrigo Orias se llamaba. Orias, exactamente, Orias. Hasta ahora no sabemos que haya asesinado a otra persona más, ¿bien? Pero lo que tuvo que hacerse en ese caso para poder determinarla, en este caso la inimputabilidad, porque dado los resultados del juicio, me imagino que debe haber salido inimputable, es cómo se pudo evaluar psiquiátrica y psicológicamente, porque ya hay metodologías completamente distintas para evaluar lo mismo. Se tuvo que hacer esta evaluación de cómo es capaz, si este Gonzalo Orias, Gonzalo, no era Rodrigo, Gonzalo, ya me estoy acordando completamente del caso, eh, era capaz o no de conocer los hechos, si era capaz o no de comportarse o dirigir su conducta en relación a lo que conoce, y si este trastorno, ya que era esta esquizofrenia paranoide, parece que era el diagnóstico, alteraba o no la conducta, si estuvo influida o no por eso. Menuda pega, ¿no? Y es una exigencia súper grande hacer este proceso. Bueno, tenemos la suerte de que no son muy comunes este tipo de evaluación anualmente, ¿no? No es una masa tan grande de este tipo de evaluación. Todo esto precisa de que el sujeto posee una inteligencia mínima para discernir y comprender. Ve que ahí ya podemos hablar, ¿no? Cuando ya hablamos de inteligencia, ya como que nos sentimos un poco más posicionados y decir, no, sí puedo evaluar, manejo el VICE 4, ¿eh? Y comprender los actos que realiza. Pero también si existe la libertad de la voluntad de decidir la forma que actúa según su libre albedrío, si se puede llevar a cabo tal o cual acción. ¿Ah? Y ahí nosotros empezamos a ver esto de el juicio de realidad, el sentido de realidad, ¿eh? Y ahí empezamos como a decir, sí, podemos hablar de esto, ¿no? ¿Y esto a qué se traduce? Para hacer más simple y más operativo el concepto para poder intervenir. En que imputabilidad, vamos a evaluar la capacidad que tiene nuestro peritado de conocer y si es capaz o no de actuar según lo que conoce. Y ahí empezamos con todo esto.
Metodológicamente, hay que transitar por 3 momentos y criterios de evaluación. Busqué imágenes por todos lados para mostrarle gráficamente cómo se hace esto, porque no es uno después de otro, no es primero lo cuantitativo, lo cualitativo, lo cronológico después. En realidad es un proceso que va en engranaje, que se va moviendo en conjunto. Creo que en el PowerPoint fue la única imagen que pudo mostrarme bien cómo se transita en estos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? En términos cualitativos, nosotros vamos a determinar qué tipo de trastorno mental existen o no que afecten la capacidad cognitiva o la capacidad volitiva del sujeto. Esto, traducido, es ver su nivel de inteligencia, si hay retraso mental, si cognitivamente hay algún mal funcionamiento. Ahí echamos mano a las pruebas neuropsicológicas, revisamos cómo, no sé, un VICE, si se puede hacer el VICE. Yo sé que es una prueba larguísima, es muy grande como para hacer estos procesos evaluativos, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, medir esto, ver si es que hay un cuadro psicopatológico, empezamos a discriminar si hay o no hay. ¿Bien? Y daría como resultado este análisis una acción no libre, o sea, no comprendió o no se puede, está fuera de su voluntad. No pudo hacer otra cosa sino asesinar a su hijo. A esto vamos a revisar procesos cognitivos y volitivos, ¿no? Y era lo que estábamos hablando recién. Vamos a discriminar si hay retraso mental o demencia en lo cognitivo, y en lo volitivo vamos a ver si es que ahí presenta algún tipo de alteración de la percepción, alteraciones del pensamiento, trastorno de control de impulso, estados psicológicos que no son psicopatológicos, que hace que se pierda el control, ¿no? Emociones violentas, angustia, ansiedad, estados de necesidad, ¿no? Miedo, defensa. Tenemos que ir viendo si esto está presente. Eso es el término cualitativo. Vamos a tener que tratar de entender cómo estos cuadros genera un proceso de afectación en términos de gravedad o no. Si existe una completa perturbación o de manera como situacional, no siempre, no mucho. Bien, tendremos que ver si esta obcecación o esta obnubilación de conciencia, en el Caponi, bueno, hay toda una distinción, una categorización de los procesos de pérdida de conciencia. Y ahí tenemos que revisar, ¿no? Determinar cuantitativa y objetivamente. Y en términos cronológicos, tenemos que determinar si existe una coincidencia temporal de estos hechos con los hechos que se están investigando en la causa penal. O sea, tenemos que responder si el trastorno que nosotros estamos visualizando es la causa de la alteración de las bases de que el sujeto no tenga voluntad, de que no se pueda mover libremente, ¿no? El desafío de esto es que tenemos que reconstruir una escena pasada, donde el evaluado presumiblemente se condujo de una manera tal que finalmente cometió un acto ilícito punible. Cuando me ha tocado hacer procesos y evaluaciones de imputabilidad, yo me estoy acordando de un caso que para mí fue re importante estar en todos los procesos. Si bien esto es forense, siento que a veces hay que estar un poquito vinculado a lo criminológico. ¿A qué me refiero con esto? En que al revisar las carpetas, me acuerdo que fue un homicidio acá en Iquique, fue un parricidio, un hijo mata a un padre. Tuvimos una coordinación con la fiscalía que fue muy útil, que yo pude asistir a la reconstitución de escena.
La fiscal me invitó a la reconstitución de escena, ah, después de haber evaluado al sujeto. Y me acuerdo que fui y fue súper claro, y como que abrió, ¿no? El caso, ¿no? Ah, además de los datos, ¿no? Permite como comprender mejor cómo es esto de la escena pretérita. ¿Cómo sabemos realmente nosotros de que esta persona que asesinó a su papá lo hizo de manera eh, irresistible, en un estado psicótico, o motivado por el consumo de droga? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, fue muy útil eso, ¿no? Pero ese es el desafío, buscar desde nuestras metodologías, como desde la psicología, reconstruir esa escena. Estos criterios pueden estar vistos en un proceso de evaluación. Y chicos, tiene que ser un proceso lógico, una evaluación estructurada, razonada, regido por los principios generales de la evaluación psicológica adaptada al ámbito judicial. Por eso en el fondo le puse una foto de los libros, ¿no? Porque necesitamos de que este proceso sea creíble en un sistema judicial que está sostenida en la evidencia. Puede haber un delito, puede haber una persona que fue asesinada, una persona que dice que él asesinó a esta otra persona, pero si no hay evidencia que justifique esos dichos, el hombre puede salir libre. Por lo tanto, nosotros también tenemos que generar una evaluación que esté sostenido en la evidencia. Si yo digo que es psicótico, bueno, vamos a tener que fundamentar metodológicamente como proceso empírico y racional, porque si bien los procesos empíricos y realistas es la base del marco judicial, nosotros damos este proceso de ocupar la razón para poder entender ciertos funcionamientos, pero darle un proceso empírico para decir lo que pasa es que en la prueba tanto dio este proceso y bueno, lo vimos en los antecedentes, bueno, ahí vamos a ir revisando. Pero lo que interesa es que nuestro proceso sea un proceso lógico y razonado, metodológicamente potente y consistente. Y este proceso es así. Nosotros vamos a hacer un proceso de obtención de información. Antes que cualquier cosa, nosotros necesitamos tener una pregunta psicojurídica clara, de que nos digan, necesito que usted evalúe los fundamentos o lo que está a la base del concepto jurídico de la imputabilidad. O sea, es necesario que ustedes, cuando reciban cosas como evaluación psicológica, ustedes sean capaces de llamar al tribunal o llamar al defensor o al fiscal y decirle, necesito que usted me abra un poquito más la pregunta. Porque es como cuando ustedes van a hacerse un examen de sangre y le dijéramos, analíceme la sangre al tecnólogo médico. ¿Cierto? Necesitamos el tecnólogo médico decir, ya sí, ok, pero necesito, ¿qué es lo que es? El T3, el T4, ¿ah? La glicemia, la glicemia glicosilada, necesita, ¿no? Necesita que esto sea como bien específica la pregunta. Entonces, necesitamos primero eso, porque sin una pregunta psicojurídica clara, no tenemos mucho que hacer, porque no va a saber qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿A qué va a apuntar? Necesitamos que nos expliquen bien eso. Y de ahí empezamos a un proceso de obtención de datos, técnicas de recolección. ¿Para qué? Para generar un proceso de inductivo de hipótesis. ¿Al marco de qué? Al marco de lo que nos entrega la teoría, en las investigaciones y la experiencia clínica. Y esto tenemos que hacer el proceso primero de levantamiento de hipótesis y de verificación de hipótesis. Y esto lo vamos a hacer por medio de las técnicas de evaluación. Al aplicar, tenemos que generar procesos de técnica de análisis y resultados claros de los instrumentos psicológicos que nosotros vamos a sacar. Las técnicas de evaluación vamos a ver más adelante que son varias. No es solamente la psicometría es una más.
¿Para qué? Para generar procesos de integración de resultados, para contrastar la hipótesis, responder a la pregunta psicojurídica y elaborar el informe. Pero a veces esto no ocurre. ¿Qué ocurre cuando no hay una posibilidad de responder la pregunta psicojurídica? Tenemos dos posibilidades. Decirle a un tribunal que no es posible responder, porque también conocer los alcances y las limitaciones de nuestra ciencia es necesario en este proceso. Tenemos que, si lo hacemos de esa forma y después decimos no, hay que generar otro proceso. Y ese proceso es volver de nuevo a la hipótesis y hacer el proceso de evaluación de nuevo. O sea, si nuestra hipótesis de trabajo nos indica de que obró bajo un trastorno que no pudo tener un conocimiento, una capacidad cognitiva, no pudimos hacerlo, bueno, volvemos de nuevo a ver y generar todo de nuevo, la hipótesis, una verificación y así, hasta que nosotros podamos elaborar un informe que responda a la pregunta psicojurídica. Este proceso se va a sostener en distintas fuentes de datos. Nosotros cuando hacemos procesos de evaluación, a los magistrados siempre los llenamos con esto de la multifuente y el multidato y los procesos como de análisis de muchos datos, ¿no? Y antes de cualquier cosa, hasta de entrevistar, yo sugiero que tengamos siempre acceso a las carpetas de investigación, a los partes de denuncia, a los informes policiales, a las distintas informaciones, las declaraciones de los acusados, las declaraciones de los testigos. Necesitamos generar entrevistas con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con el acusado, obviamente, con las partes, con la defensa, con la fiscalía. Deseable. Yo sé que a lo mejor esto va a ser algo muy grande, ¿no? Pero podemos perfectamente tener entrevista necesaria, ¿no? Con el acusado. No puede no haber entrevista con el acusado. Necesitamos revisar otros informes de salud mental, de los antecedentes delictivos, de los antecedentes penales, los informes de gendarmería, de comportamiento penal o de otros informes forenses que hayan, ¿no? Estas van a ser todas nuestras fuentes. Nuestra evaluación psicométrica, psicológica, neuropsicológica, la revisión bibliográfica, porque ahí está el conocimiento y ahí vamos a poder contrastar con el conocimiento aglutinado, ¿no? En literatura específica, especializada y investigaciones actualizadas. Y esta otra fuente, que ojalá, porque como decía Patti a la introducción, somos una carrera bastante individual, no sé si individualista, pero por lo menos individual, ¿no? Estamos trabajando solo en nuestro box, sin mucha interacción. Refiriéndome al servicio médico legal, o por lo menos en la región de Tarapacá donde trabajamos, podemos tener acceso libre a la intervención de otros médicos o de otros funcionarios. Además, estoy pensando en los médicos forenses, en los psiquiatras, en los neurólogos, en los tecnólogos, en la gente de autopsia, ¿no? Y otro proceso que es importante, que es la triangulación y supervisión de un juez experto, que en este caso, en mi caso, es mi jefatura directa, en donde podamos como revisar de que estos informes van siendo analizados adecuadamente, que en realidad el proceso de evaluación da cuenta de las conclusiones, ¿sí? Libre de sesgo, obviamente, y prejuicios, ¿no? Las fuentes nos permiten obtener estos datos: los antecedentes biográficos, los delictivos, los de consumo de droga, los de rendimiento intelectual, la de evaluación de funciones cognitivas, la de personalidad, la de evaluación psicopatológica,
integración sociolaboral, apoyo psicosocial y especialmente las motivacionales. Nosotros la información que vamos a recoger de la fuente la podemos sistematizar en esto. ¿Por qué razón? Porque todos los antecedentes tienen que estar transformados en un dato forense que permite considerar variables, de hecho, que fueron hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un promedio más o menos que llegan a evaluarse los imputados después de 1 o 2 años atrás de haber cometido el delito. Se supone que la reforma procesal penal iba a disminuir estos tiempos y créanme que los disminuyeron. Los disminuyeron. Y la idea es objetivar los antecedentes a ver si existe o no un antecedentes premórbidos que den cuenta de un curso psicopatológico. Nosotros sabemos con nuestra formación de que la sintomatología, los cuadros, los trastornos, los síndromes, no aparecen de la nada. No es un contagio viral. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver si existe un curso o si es que nos estamos encontrando con un debut psicopatológico, ¿no? Que puede ser por ejemplo, alguien que haya tenido un brote esquizofrénico a los 17 o 18 años. A los 18 años ya es imputable. A los 17 ya está por el tema de la ley de la responsabilidad penal juvenil. Pero lo interesante es que nosotros podamos, ¿no? A ver, espérame un ratito. Bueno, no entendí mucho, Pati, esto del PPT, pero ¿están todos viendo la presentación? Sí. Disculpa. Sí, David, ¿Sí? ¿se ve? Sí se ve. Ya, bueno. Sí, sí se ve. Ya, perfecto, porque leí tu mensaje, Pati, entonces quedé como medio... Dije, No, estoy hablando así. Estoy hablando a la nada, ¿no? No, era porque yo no pude cargarla. Vale. Bien. Vale, pero tú la tienes en tu correo y se la puedes compartir a los compañeros, ¿sí? Sí. Vale. Nos vamos a dejar alojada aquí mismo en Teams. Bueno, entonces, seguimos. La idea es que nosotros podamos entender de que los cuadros psicopatológicos no emergen de la nada y podemos hacer nosotros un seguimiento de distintos factores protectores o de riesgo que van determinando, ¿no?, el peso al cuadro que nosotros estamos viendo ahora. Independiente si nos encontramos con una patología que viene en desarrollo o que está en recidiva o que brotó nuevamente, o si hay un debut, ¿no? Obviamente los cuadros, por la literatura, los cuadros esquizofrénicos no tienen un debut a los 40 años, 45 años. Ojo, pero sí la esquizofrenia paranoide, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos metemos en psicopatología y ahí tenemos que ir revisando. ¿Ves? Es que eso es lo interesante de la psicología, ¿no? Que nos vamos metiendo en cada caso y vamos sacando antecedentes de varios lados, ¿no? Y generar este proceso de razonamiento. Claramente necesitamos que nuestra entrevista forense y nuestra evaluación psicométrica tenga un multimétodo, tanto cuantitativo y cualitativo, que permita dar de manera objetiva el funcionamiento. Los instrumentos que se deben considerar son aquellos que son seleccionados y utilizados con criterio de accesibilidad y correspondencia a estándares internacionales. ¿Bien? La literatura internacional tiene descritos, ¿no?, cuáles son los instrumentos que mejor ajustan y mejor dan respuesta a ciertos fenómenos. Indiscutible la inteligencia por la escala Bechdel, aun cuando hay otros instrumentos. Nosotros, la idea es que si vamos a evaluar inteligencia, lo hagamos con esta prueba. Si no se puede, tenemos que justificar metodológicamente por qué. Si hay temas culturales de por medio, bueno, pasaremos el Raven, no sé,
veamos, ¿no? Pero los procesos tienen que ir paso a paso generando justificación por qué elijo una cosa, por qué no elijo otra, ¿no? Pero lo importante y lo que tiene que quedar en este informe es por qué elijo el instrumento que ocupo para darle peso y consistencia a mi evaluación. La psicometría, que es otra fuente más, no es la única ni con la que vamos a determinar las conclusiones de nuestro informe. Tenemos que dar cuenta de procesos intelectuales, de funciones ejecutivas, de visoespacial, de lóbulo temporal, memoria, atención, concentración, estados generales, a la personalidad y a trastornos específicos. En términos intelectuales ya habíamos hablado de las escalas Bechler, las Weiss, para adultos, ¿no? Estamos hablando de imputabilidad, ¿no? No de responsabilidad penal juvenil, o sea, vamos a hablar de adultos. Y en este caso los test de matrices de Ravel, entendiendo de que hay un sinnúmero de otras escalas que pueden ser utilizadas, ¿no? Para lo que habíamos visto en función ejecutiva hay un montón de test para eso y son neuropsicológicos, ¿no? Stroop, el TMT, Anilla, funcionamientos generales por medio de cuestionarios de streaming, memoria, de atención. Personalidad, tenemos los cuestionarios, ¿no? que son tradicionales, ¿no? en el uso de la psicología. Estoy pensando en la de Minnesota, ¿no? el MFI, los Cattell, los Einstein, la personalidad de Milon, que es muy interesante la idea que tiene de definición de personalidad Milon, o en el caso de un inventario que actualmente está muy potente en términos metodológicos, que es el PAI, el Inventario de Evaluación de Personalidad de Morey. Y trastorno específico, vamos a dar cuenta de todos aquellos cuestionarios que van a dar respuesta a otro tipo de cuadro más específico en relación, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático, con expresión de ira, con evaluación de psicopatía, los riesgos de comportamiento violento, todos los cuestionarios listados de síntomas generales, etc. ¿Bien? Todos estos instrumentos tienen la capacidad de dar cuenta de estas áreas, pero con fundamento metodológico que responde a los criterios internacionales de fiabilidad y que puede ser como replicable, ¿no? ¿Por qué estos deditos cruzados? Porque además de todo lo que tienen que hacer en términos metodológicos, usted tiene que dar cuenta de esto, de la simulación. ¿Por qué? Porque la simulación es el fenómeno que usted va a tener en todo el proceso de evaluación. No vamos a esperar que alguien, aunque me ha ocurrido, ¿no? Personas que son capaces de decir, ¿sabe qué? Si yo hice esto, yo soy de esta manera y bueno, vamos. Simulación, vamos a entenderlo como una producción intencionada de síntomas físico o psicológico, desproporcionado o falso, y que está motivado por un incentivo externo. No vamos a hablar de trastornos facticios. Esto no es una simulación en cuanto a psicopatología, ¿no? Estamos hablando de un proceso motivado, consciente. ¿Para qué? Para evitar un castigo, como que la cárcel, ¿no? Para obtener un beneficio, ¿no? Por una función adaptativa. Obtener un beneficio, bueno, está esta contraparte, ¿no? No ir a la cárcel, que es el castigo, y obtener un beneficio, obtener ojalá la libertad vigilada asistida, ¿no? Y yo espero que, más bien, yo
yo espero de que simulen a que me digan la verdad en todo este proceso, ¿no? Es hasta más lógico, es más razonable. O por función adaptativa. Y estoy pensando en la simulación de enfermedad en prisioneros de guerra, ¿no? La simulación, para más remate, hay distintas formas, ¿no? Hay una simulación pura, que era lo que hablamos recién, que es un fingimiento deliberado, consciente de una enfermedad que no existe. Pero tenemos procesos de sobresimulación, que sí, es una exageración, ya no es un fingimiento, consciente y deliberada, tanto en intensidad como en número, ¿no? De alguna sintomatología que ya está presente. O otra más, ¿no? Que es perseverar. Y que es el fingimiento consciente, deliberado de una enfermedad que ya pasó para prolongarla. A mí me pasa con los viejos viejos le digo, porque así se dice en la minería, ¿no? El viejo. Evaluamos a personas que están con accidentes que ocurren en la minería acá y son accidentes más o menos complicados, ¿no? Y algunos, claro, es innegable que tuvieron un accidente, no sé, que tuvieron una fractura en una pierna, pero nos damos cuenta en los antecedentes de los doctores que ya le dieron el alta, de que está bien, pero insiste de que hay una cojera, ¿ven? ¿No? Entonces, no se niega que no existe, pero esta enfermedad a lo mejor ya remitió, pero necesita prolongarla. Y si fuera poco, hay gente que no finge consciente deliberado la enfermedad, sino que a uno las ocultan, ¿no? Para nosotros, en los procesos de imputabilidad, es la simulación pura la que nosotros nos vamos a encontrar y la que tenemos que manejar, porque necesitan, y esto es muy coloquial, pasarse por locos o dementes para evitar la sanción penal. Por lo tanto, yo espero que aparezca eso, no la disimulación. O sea, no debería pasar que nuestro peritado no quiera mostrarse loco o demente. Esto es más común en causa de familia, en custodia de menores, por ejemplo, que traten de ocultar algunas patologías o algunos sentimientos negativos que puedan emerger para que no le quiten los niños. La simulación es súper compleja. No es fácil agarrarla, de resolverla, de revelarla, de mostrarla a un tribunal. Por lo tanto, se va a necesitar una metodología que permita esto. Reducir las posibilidades de sobre o sub resolver esto, porque lo otro es que si nos quedamos con la paranoia de que todos mienten, bueno, todos entonces están simulando. Y todos los informes que se van a ir al tribunal van a estar vinculados a que todos mienten, ¿no? Por lo tanto, es necesario generar un proceso metodológico para eso, para no caer en esto, ¿no? Es claramente heterogéneo y también es necesario que ustedes entiendan de que esto se aleja de una dicotomía de que si existe o no existe simulación, porque perfectamente podemos estar en presencia de simular algunos aspectos y en otros no. Puede estar simulando en un test y en otros no. Por lo tanto, necesitamos también entender de que esta persona no va a mentir todo el rato. Y para esto necesitamos tener un proceso reflexivo, atender al contexto médico-legal, ¿no? Porque tenemos que revisar si es que hay un trastorno antisocial de personalidad, si esta persona coopera o no coopera, si hay discrepancia de lo que el malestar que está presente con los datos clínicos, con la exploración, con los antecedentes, ¿no? Con la experticia. Necesitamos en la evaluación clínica de la simulación un manejo, un buen manejo psicopatológico y de las manifestaciones clínicas. Considerar un proceso clínico que sea de entrevistas largas, que ojalá no haya terceros,
que estén observando. Por eso se complicó mucho los procesos de evaluaciones de imputabilidad o procesos psicológicos forenses con la pandemia, por ejemplo, hacerlo de manera en streaming, hacerlo en plataformas, ¿no? Es necesario que nuestras preguntas sean abiertas y que le solicitemos descripciones detalladas. Necesitamos observar el funcionamiento premórbido. Vamos a atender a las fuentes de informaciones complementarias, porque pueden estar sostenidas una simulación, pero no va a poder sostener la simulación los expedientes. Chiquillos, para ustedes es súper importante. De hecho, yo pienso que sin expediente no pueden hacer la evaluación. Ahí está todo antes. Dirán, y yo creo que es razonable, es que, bueno, pero ahí cómo controlamos el sesgo, ¿no? Porque vamos a tener información previa y nos vamos a hacer la idea de antes, ¿no? Previamente. Bueno, en las pruebas psicológicas también nosotros tenemos escalas que nos permiten dar esto, ¿no? Yo les doy cuenta de los instrumentos que suelo usar. El 90 síntomas o el 50 síntomas tiene escalas de maximización o minimización de intensidad sintomática. En el PAI, por ejemplo, hay distintas escalas que le dan validez, ¿no? A la inconsistencia, a la infrecuencia, la impresión positiva, la simulación. Entonces, eso también nos ayuda y nos permite como objetivar, ¿no? Por lo tanto, como para ir cerrando y dar espacio a las preguntas y no seguir dando la lata, nosotros debemos generar procesos de evaluación que le ayude a las decisiones de la magistratura conforme a los procesos psicológicos que subyacen en el conocer y en el actuar. Necesitamos un método sistemático, lógico, reproducible, objetivo y verificable, centrado en la evidencia y en el control de variables, y apoyado y supervisado por un equipo profesional. Chicos, gracias y disculpen por la lata. Les dejo una imagen de mi querido Iquique para ver si en una de esas los motiva a que vengan a pasear por acá después que se levante esta pandemia. Y la bibliografía acá está, ¿bien? No sé, demos espacio a las preguntas, ¿no? Bien, David, muchísimas gracias por tu presentación, interesantísima en todos los aspectos, así que muchas gracias. ¿Sí? Vamos ahora a dar paso a las preguntas. Y no llegó ninguna pregunta por el chat, ¿sí? Entonces, suele ocurrir, ¿cierto? Los estudiantes sí prefieren hacer las preguntas ahí al aire. Entonces, vamos a dar esa posibilidad. Bueno, sí, de todas maneras. Sí, de abrir me parece. Los micrófonos. Podríamos abrir micrófonos y unas 3 preguntas para también no extender más allá de la hora que teníamos programada y no abusar de la voluntad también de David. No, si me fui en la bola yo. No, de ninguna manera. Oye, eso que la resolví. Veamos ahí Ingrid está levantando la mano. Y algún diplomado de psicopatología y psicología forense, sería muy interesante. Y ahí ya han levantado la mano 2 personas. Vamos a Alejandro. Sí. Adelante. Ya, yo soy Ingrid. ¿Quién empieza o Ingrid. tú eres el...? No piensa Ingrid usted, está bien. Después... Ya, mira, primero felicitar, yo estoy recién en primer año, pero me quedó muy clara la charla y los conceptos. Obviamente hay que profundizar en el caso mío en muchos de esos ítems, pero esta es una rama que me interesa bastante. Yo ya tengo una carrera y estoy estudiando psicología
para perfeccionarme y para, digamos, esta es una de las áreas que me gusta mucho. Y por eso mismo va mi pregunta, a lo mejor no va relacionada en sí con alguna materia puntual de lo que tú pasaste ahora, pero sí consultarte quiénes son los que están capacitados para hacer este tipo de peritajes, digamos, como psicólogo. ¿Es a per se un psicólogo así o tiene que tener, digamos, un bagaje, una experticia mayor, algún diplomado, alguna cosa mayor para poder ser o trabajar en este tipo de informes a tribunales? Wow, preguntón, Ingrid. Una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es la práctica, ¿no? Eh, en los tribunales, primero hay una acreditación, propiamente, especialmente los particulares, ¿no? Los que trabajan de manera particular están acreditados por la Fiscalía, hay peritos que son exclusivos de la Fiscalía, la Defensoría también tiene sus peritos que están acreditados, están en los portales que uno accede a eso. La Corte de Apelaciones también tiene peritos inscritos, los tribunales familia también. ¿Bien? Por lo tanto, se supone que no llega cualquier perito a los tribunales, sino que aquellos que los tribunales le dan la facultad de hacer esto. De hecho, en muchas causas se indica, vaya a tal perito, ¿sí? Cuando es particular. En mi caso, que yo soy perito del Servicio Médico Legal, que soy del Estado, el ya ingresar al servicio, que supuestamente este servicio es el que está autorizado para hacer las pericias y además generar los dictámenes, pero de manera técnico, ¿no? De lo que se tiene o no que hacer en una pericia, ¿no? Hay resoluciones exentas. Ahora en 2020 se entregó la última, en donde se le entrega a todos los peritos, a particulares y del servicio médico legal, cómo se debe hacer una pericia como criterios mínimos. ¿Bien? Ahora, claramente los procesos formativos es otra punta de lanza. Los procesos formativos es necesario no solo para la acreditación, así como los colegas que trabajan en clínica salen y trabajan en atención. Acá tú puedes salir y empezar a hacer evaluación pericial porque no hay un marco regulatorio muy potente en esto. Ahora bien, los botes que damos en los tribunales, esa es otra cosa también. Nosotros hemos visto colegas que en realidad han pasado vergüenza en los tribunales porque no hay una formación. Yo cuando empiezo a hacer pericia, como para ser autorreferente, ¿no? Empiezo a hacer pericia después de estar 6 años trabajando en Gendarmería de Chile. Porque pasé a trabajar en unas elaboraciones de informes presentenciales que todavía no existen. Y ahí empecé a trabajar y ahí me especialicé, me formó Gendarmería como evaluador en informes presentenciales. Además estaba formado como delegado, por lo tanto, como delegado de libertad vigilada, por lo tanto teníamos conocimiento de procesos criminológicos y además de procesos de reinserción, o sea, pensándolo en tratamiento. Ahora bien, los que ingresamos al servicio médico legal tenemos la calidad de perito psicólogo. No me arrogo el concepto de psicólogo forense porque no tengo la magistratura como para poder decir soy psicólogo forense, ¿eh? Como título, como magíster. No lo soy. Tengo los diplomados y bueno, y años de estar dándole vuelta a esto, pero en rigor tienes estas dos cosas, ¿no? Lo práctico y lo ético, porque el acceso a la información a un tribunal es re importante, porque el tribunal está confiando de que usted es una persona experta y si no lo es, usted está colaborando a procesos graves de
injusticia. Puede irse preso alguien que no debería haber estado, o puede estar libre alguien que no debería haberlo estado. Entonces, para tu pregunta hay dos respuestas, ¿no? Una práctica que en este sistema, ¿no? es de muy libre acceso, no es tan restrictivo como en otros países, pero yo creo que tenemos que inculcar las restricciones éticas para poder determinar y decir, yo estoy dispuesto o yo tengo los conocimientos para decirle a un magistrado, esta persona es inimputable. Bueno, cosas que no se lo vamos a decir, ¿no? Pero vamos a evaluar esos conceptos que subyacen a este concepto jurídico de imputabilidad. No sé si respondo la pregunta, Ingrid. Sí, me quedó claro. Sí. Perfecto. Gracias. Danitza, la escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, me sumo Danisa. a las palabras de mi compañera Ingrid. Agradecerle por la fluidez y el manejo del tema. Me entran las dudas respecto a cuál es el apoyo, con qué profesionales nosotros nos podemos apoyar cuando estamos investigando un caso y cuáles son nuestras limitaciones al querer llegar a un diagnóstico. Porque usted recién dijo que lo habían invitado a una escena, a una... ¿Eso es La normal? constitución de escena. ¿O es solamente si, claro, o es solamente si alguien le da, tuvo la suerte de que lo invitaran, o eso es normal dentro de la investigación? No es normal. En todos estos procesos de evaluación solo una vez me ocurrió, y es porque teníamos muy buena onda con la fiscal. Claro, hay voluntades, ¿no? En todo este proceso. Claramente nosotros estamos al servicio de la justicia. La justicia no nos sirve a nosotros. Por lo tanto, está este proceso de llamado a hacer una evaluación en que uno le puede sugerir al fiscal, ¿no? Sería bueno estar presente en estas situaciones. Bueno, o le dicen no. Entonces, bueno, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Ocurrió esto, yo he hecho varias evaluaciones de imputabilidad y créame que fue una sola vez lo que ocurrió. Pero a lo que voy es que este proceso permite tener mayores antecedentes para tomar una decisión. ¿Cómo? ¿En qué profesionales nos debemos apoyar? En los servicios públicos tenemos la posibilidad de tener varios profesionales de distintas áreas. En Santiago tienen hasta antropólogos para esto, para poder trabajar. Entonces, uno puede preguntar, acceder, tener procesos interdisciplinarios. Me gustaría que fuese transdisciplinario, pero es interdisciplinario, ¿no? Por lo tanto, en este proceso yo consulto con médicos, con dentistas, tengo una duda, porque yo no soy neurólogo, pero me mandan a hacer evaluaciones neuropsicológicas, me mandan a hacer evaluaciones de demencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Evaluar como psicólogo y me voy al lado del médico y le pregunto, ¿no? Le pregunto qué es lo que pasa con esto, pido las imágenes, converso con el médico para eso, con el médico forense, además. Y vamos como tratando de recopilar la mayor cantidad de información. Pero esos datos no es que sean datos míos, porque parte de la fuente es indicar en el informe que entrevisté al médico tanto en relación a distintas áreas. En un informe yo dejo claro el proceso a quién entrevisto y a quién no. Yo no saco un conejo del sombrero del mago atribuyéndome de que sí, yo soy neurólogo y me imagino que estas cosas son de esta manera. Bien, voy consultando no solo a las personas que entrevisto, sino que también a los colegas con los cuales yo me supervisan, consulto o si se hacen discusiones clínicas. Nosotros en el equipo somos 3 psicólogos, una trabajadora social, varios médicos y forenses y un montón de cosas, químico, laboratorio y todo. Y si entrevisto a todos los coloco que están ahí. Si hay reuniones clínicas, también se dejan. Miren, no sé si alguien acá ha estudiado Derecho o
o alguien tiene familiar en la policía, pero existe un concepto que se llama cadena de custodia, ¿no? La cadena de custodia, cuando hay una evidencia, se pasa y se registra, ¿no? Quiénes son las personas que tocan esta evidencia y a quién se le encargó, y se va haciendo una cadenita para poder entender quién contamina o no, porque lamentablemente, por ejemplo, al pescar la arma homicida, va a quedar la huella mía si yo la tomo. Pero tiene que quedar claro de que si encuentran mi huella es porque está custodiada y no soy yo el asesino. Bien, en este proceso hacemos lo mismo. Generamos como una cadena de custodia de las entrevistas y de la información y de los datos. Mostrar quiénes son las personas que han accedido a esto. Ahora bien, en términos privados, esto se dificulta harto. Porque en términos privados, ¿a quién le consultamos? ¿A mi amigo? ¿A la profe de la U? ¿A la Pati, que está ahí, la directora nacional? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos esto? Bueno, yo soy de la idea, y ahí ya se me van mis ideas locas, que necesitamos hacer comunidad, necesitamos hacer grupos que, si bien no son formales, que en el caso de mi institución que me lo permite, generar procesos de colegas de manera informal, que podamos tener la confianza o, en su defecto, tener la capacidad adquisitiva de pagar una supervisión, porque eso también puede ser. Pero para eso se encarecen los productos, porque si le pagamos a un colega que nos supervise, que nos va a cobrar 50 lucas, 80 lucas, disculpen el concepto, pero si lo planteamos de esa manera, la pericia también se encarece. Y ya nos vamos a cobrar 100.000 pesos por una pericia, ¿no? Porque se te van a ir los 100 en la supervisión, o sea, vaya a estar trabajando para otro. Entonces, en vista de consideración que eso no se puede hacer, yo los insto a generar procesos de comunidad, ¿ah? Y que puede empezar por las amistades, ¿no? Pero dejar claro en el proceso de que si, por ejemplo, yo le consulto a Patricia por un caso, en el informe queda que Patricia Rojas Alarcón entregó información, tuvo conocimiento y se orientó en tales áreas porque ella es experta en psicología evolutiva, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, claro, ese es todo el proceso. Cuando nosotros estamos recién empezando, yo creo que necesitamos hacer comunidad. A lo mejor con los amigos, ¿no? Pero ojalá podamos tener una unidad de facultad, de curso o de la misma universidad. A lo mejor tener un laboratorio jurídico, quizá, no sé, ahora estoy ya con el delirio del mate, ¿no? A lo mejor hacer una unidad de apoyo externo psicojurídico con la carrera de Derecho. Y ahí podemos acceder no solo a entregar pericias, que eso puede, la universidad puede hacerlo, y acá la universidad, la UNAP y la UTA tienen laboratorios de jurídico, psicojurídico, pero para generar el servicio de pericia o de orientación judicial. Pero, y para los profesionales podría ser, para generar procesos de supervisión. ¿Quién sabe? Pero los insto a hacer comunidad, ¿no? Yo creo que es una buena forma de saltarse esta cosa tan comercial que es los peritajes. Me quedó como una pequeña duda, porque creo que lo que le entendí es que de alguna forma nosotros tenemos que buscar la investigación, o sea, esas entrevistas. Si el psiquiatra es parte del proceso de la investigación, yo no puedo acceder a entrevistarlo, tengo que contar con su voluntad, no es parte de algo que esté dado por hecho. Si tú quieres entrevistar al psiquiatra, pasa por la voluntad, pero todo perito genera peritaje. Por lo tanto, si el psiquiatra evaluó y hay un peritaje, tú tienes acceso a ese peritaje.
Entonces, claro, accedes a la carpeta. Hay algunos psiquiatras que acceden a estas entrevistas, pero claro, pasa por la voluntad, porque eso no está normado. No hay nada que obligue al psiquiatra a que te reciba. Eso dificulta y limita un poco la tarea investigativa del psicólogo, Yo creo que no. ¿no? Yo creo que no, porque uno recopila datos y concluye con los datos que tiene, no con los datos que no tiene. Si el psiquiatra, si tú piensas que es necesario, cosa que yo lo discuto, pero si crees que es necesario entrevistarte con el psiquiatra y no accedió, tú lo dejas registrado que no accedió. La idea es cómo nosotros concluimos, porque el trabajo de la pericia no es un trabajo de los otros, es un trabajo de uno. Con los datos que uno logra obtener, uno concluye. Y si no está del psiquiatra, bueno, habrán otras cosas cada quien podemos preguntar, ¿no? Muchas gracias. Danisa. Alejandro está muteado por si acaso. Oh, sí. Ah, estoy muteado, yo hablando todo el rato. Ok. Sí, Sí, por Rosa, eso. adelante. Gracias. Rosa está muteada también. Parece. Acá, referente a lo mismo que decía mi compañera Anixa, tengo una duda. Se supone que igual nosotros vamos a obtener bastantes datos de diferentes fuentes. Exacto. Pero según su criterio, ¿cuál es la fuente que da más porcentaje como que uno dice, ah, ya, el sujeto es así? Ya. Excelente, Rosa, porque los datos forenses tienen como jerarquía en esta evaluación. Existen los datos que son subjetivos, los datos que son objetivos y los datos que son superobjetivos. ¿Y cómo vamos con esto? ¿Cuáles son estos datos? Los datos subjetivos es lo que te dice tu evaluado. Y tu evaluado te dice, no, yo no fui. ¿Bien? Los datos objetivos son los que usted revisó y vio en los antecedentes. Por ejemplo, lo que me encuentro en la carpeta de investigación, en la declaración que hace las policías, la descripción que hacen los fiscales, las acusaciones, los informes de otros colegas, los informes de psiquiatras, de neurólogos, de dentistas, etcétera, etcétera, o en el caso de que sean más graves, los tanatológicos. ¿Ya? Esos son los objetivos. Y los superobjetivos son aquellos en los cuales usted puede medir. Por ejemplo, la inteligencia. Por ejemplo, la memoria. Por ejemplo, la personalidad. Ahora, ahí podríamos resumirlo y decimos, bueno, generamos procesos psicométricos y se acabó la historia. Si total el psicólogo Verdejo está diciendo de que estos son súper objetivos y tiene un nombre así súper rimbombante, ¿no? Pero no, porque la evaluación psicológica hablamos que es un proceso de integración en donde vamos a encontrar todos estos datos. Los datos no son por sí mismos los que hablan, porque necesita contexto, porque necesita razonamiento. Miren, les voy a contar un caso. Hoy día estábamos revisando, y es fresquito, por eso estábamos viendo un tema de le llaman habilidades parentales, pero en realidad son como las condiciones psicológicas para el funcionamiento y el ejercicio de la parentalidad, que yo creo que es lo menos pretencioso de evaluar, ¿no? Estábamos revisando esto y resulta que iba súper bien todo. A esta señora le están quitando están teniendo algunas dificultades con sus hijos y le están restringiendo las visitas. Ahora, estábamos evaluando esto y hay un test que se llama CUIDA, que evalúa como las capacidades parentales de los cuidadores. Y estaba todo bien,
menos ese instrumento. Nosotros sacamos el puro cuida, que es para ver las habilidades parentales, está hecho para eso. Nos damos cuenta de que no, pues está mal, es agresiva, bueno, las tenía todas, todo salió mal. Dice, ¿cómo lo hacemos esto? Esto es suficiente, se acabó, porque es hiperobjetivo, una fuente, además que tiene características específicas. Entonces, ¿qué? ¿Le quitamos los cabros chicos? No, pues, no por un cuida, porque mejor pasamos los cuidas y se acabó la historia. No entrevista al psicólogo. El psicólogo tiene que entender cómo esta percepción tan bajo de la parentalidad que se tiene esta mujer estaba vinculado con otros procesos. Y había una historia de violencia entre medio. Bueno, entonces era necesario intercalar, entrelazar, hacer un crochet, como hacen las abuelitas, ¿no? De todos los hilos para poder tener una manta. No podemos darnos cuenta de un solo elemento y determinar. No hay un dato, por muy superobjetivo que sea, que determine las conclusiones. Las conclusiones son razonadas. No sé si te contesto, pero ahí te frustro. No hay un dato más importante que otro. Perfecto. Ok, sí. Seguimos, bueno, terminamos con Luis Cardemil. Lo escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, Luis. Mire, tengo una duda respectivamente de lo que usted mencionó, que hay una cadena de custodia. Dentro como de si fuese. Como si fuese. Sí, claro. Sí. Si dentro de esa supuesta cadena de custodia que usted va creando en su argumento o la veracidad de lo que va recopilando los datos, ¿existe que pierda coherencia respectivamente a esto o posiblemente esos datos no tengan una relación entre sí, en este caso, con lo que se está abordando respectivamente con el peritaje? Claro que sí, pues. En la psicología todo puede ser. Además que son casos únicos. No son casos de libro. Los libros nos permiten como orientar la hipótesis y nuestro marco teórico. Lo que uno necesitamos hacer es despejar la interacción de las distintas variables, de los distintos datos. Y claro, nos resulta que, y también nos ha ocurrido, de que vienen otros informes y dicen, no sé, el imputado está loquísimo, tiene una esquizofrenia y se arriesgan además de plantear de que es inimputable. Y resulta que yo tengo todos los datos, pero de manera razonada. Bueno, uno genera este proceso de llevar todos los datos a una balanza. No porque Freud me dice de que la persona obró con baja capacidad, va a ser suficiente para determinar de que esto es realmente cierto. Los procesos de consistencia son procesos en donde uno va colocando y pesando cada variable en su justa medida para una conclusión o no. Siempre van a haber datos divergentes. Yo creo que en muy pocas ocasiones todos están de acuerdo. De hecho, en cuadros antisociales que se ven mucho en rasgos de imputabilidad, si no son trastornos antisociales, son trastornos psicóticos. Casi siempre estamos como en esa variable, ¿no? En esos dos cuadros. Los cuadros que, por ejemplo, hay trastornos antisociales que hay, y bueno, en el PCR también se indica eso, en el test de Jaré, en esta entrevista semiestructurada, entre que hay una variedad de diagnósticos disímiles para el cuadro psicopatológico de los trastornos antisociales de la personalidad, por ejemplo. Uno dice que es esquizofrénico, otro dice que es conversivo, y etcétera. Hay millones de diagnósticos para una sola persona. Entonces, si fuese así, no podríamos diagnosticar trastorno antisocial de la personalidad cuando uno revisa carpeta. Sí, nos vamos a encontrar, y esa es la gracia del proceso también de evaluación psicológica, que uno revisa hipótesis y se las va replanteando constantemente, porque esto no es un acto de fe.
O sea, nosotros no se dice, bueno, esta persona es imputable y voy a buscar los datos para que eso sea así. Eso es sesgo, es un sesgo confirmatorio. Ahora bien, uno hace todo el proceso para que si hay que refutar una hipótesis, que es la hipótesis en la cual nosotros estamos trabajando, se haga todo de nuevo, si es que es inconsistente. Pero es mucho más común de lo que uno cree. El mute, Alejandro. Estoy muteado. El mute, No, Alejandro. estoy muteado. Ya, yo decía que le damos las gracias entonces al profesor. De verdad fue muy interesante escucharlo. ¿Sí? Espero que también para los estudiantes que están conectados haya sido también muy Ojalá que interesante. haya nacido una tortura de 2 horas, ¿no? Eso que sí. Siento que sí también. Sí, bueno, comentarle a los estudiantes que esta es la primera de una serie de otras conferencias, ¿cierto? Interesantes que vamos a hacer durante el año y en particular este semestre. Bien, entonces formalmente le doy la despedida al profesor, ¿sí? Y le agradezco a todas y todos los estudiantes que están conectados, también a Patricia, a la directora, por organizar estas conversaciones. ¿Sí? Que tengan Muchas todos gracias. y todas buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo para todos y un abrazo grande y fraterno para David. Chiquillos, yo también le No hay- agradezco harto esto, no hay a la problema. universidad, a la invitación, a la audiencia por estar soportándome tanto rato, pero me pongo duro a hablar y a veces no paro, ¿no? Así que, bueno, las gracias a todos y también a la instancia, porque hace mucho, mucho tiempo que no veía a Patricia y ha sido la oportunidad de verla y bien, aunque sea virtual, espero que después sea físicamente real, ¿no? Ya vendrán los tiempos. Por ahora hay que Ya cuidar. vendrán los tiempos, así que... Ah, no, claro, sí, esa cosa también. Bueno, pero un abrazo a todos, que estén bien y gracias por la invitación. A ustedes, Alejandro, Patricia y a la universidad. Bien. Buenas Que estén... noches. Chao. Chao. Chao, Un chao. abrazo. Chao. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.